Primera decena, excelencia del Santo Rosario en su origen y en su nombre. Primera rosa, las oraciones del Rosario. El Rosario encierra dos realidades, la oración mental y la vocal. La oración mental es el Santo Rosario, es la meditación de los principales misterios de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. La oración vocal consiste en la recitación de 15 decenas de Ave María, precedidas de un Padre Nuestro, unida a la meditación y contemplación de las 15 principales virtudes que Jesús y María practicaron, conforme a los 15 misterios del Santo Rosario. En la primera parte, que consta de 5 decenas, se honran y consideran los 5 misterios gozosos, en la segunda los 5 dolorosos y en la tercera los 5 misterios gloriosos. De este modo, el Santo Rosario constituye un conjunto sagrado de oración mental y vocales para honrar e imitar los misterios y virtudes de la vida, muerte, pasión y gloria de Jesucristo y de María. Segunda rosa, origen del Rosario. El Santo Rosario, compuesto fundamental y substancialmente por la oración de Jesucristo, el Padre Nuestro, la salutación angélica, el Ave María, y la meditación de los misterios de Jesucristo y de María, constituye sin duda la primera plegaria y la primera devoción de los creyentes. Desde los tiempos de los apóstoles y discípulos ha estado en uso siglo tras nuestros días. Sin embargo, el Santo Rosario, en la forma y el método de que hoy nos servimos en su recitación, solo fue inspirada a la Iglesia en el 1214 por la Santísima Virgen, que lo dio a Santo Domingo para convertir a los herejes albigenses y a los pecadores. Ocurrió en la forma siguiente, según lo narra el Beato Alano de la Rupe, en su famoso libro intitulado Dignate Pars Leteri. Viendo Santo Domingo que los crímenes de los hombres obstaculizaron la conversión de los albigenses, entró en un bosque próximo a Tolosa y permaneció allí 3 días y 3 noches, dedicado a la penitencia y a la oración continua, sin cesar de gemir, llorar y mortificar su cuerpo con las disciplinas para calmar la cólera divina. Hasta que cayó medio muerto, la Santísima Virgen se le apareció en compañía de 3 princesas celestiales y le dijo: ¿Sabéis, querido Domingo, que de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Oh señora, tú sabes mejor que yo, respondió él, porque después de Jesucristo, tu Hijo, tú fuiste el principal instrumento de vuestra salvación. Pues sabe, añadió ella, que la principal pieza de batalla ha sido el Salterio Angélico, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi Salterio. Levantándose el santo muy consolado, inflamado por celo por la salvación de aquellas gentes, entró en la catedral y al momento repicaron las campanas para reunir a los habitantes de Gracia a la intervención de los ángeles. Al comenzar él su predicación, se desencadenó una terrible tormenta, tembló la tierra, se oscureció el sol, truenos y relámpagos repetidos hicieron palidecer y temblar a los oyentes. El terror de estos aumentó cuando vieron que una imagen de la Santísima Virgen, expuesta en lugar prominente, levantada por 3 veces los brazos al cielo para pedir a Dios la venganza contra ellos, si no se convertían y recurrían a la protección de la Santísima Madre de Dios. Quería el cielo, con estos prodigios, promover esta nueva devoción del Santo Rosario y hacer que se conociera más. Gracias a la oración de Santo Domingo se calmó finalmente la tormenta, prosiguió él su predicación y explicando con tanto fervor y entusiasmo la excelencia del Santo Rosario, que casi todos los habitantes de Tolosa lo aceptaron renunciando a sus errores. En poco tiempo se experimentó un gran cambio de vida y las costumbres de la ciudad. Tercera rosa, el Santo Rosario y Santo Domingo. El establecimiento del Santo Rosario en esta forma tan milagrosa, guardada en cierta semejanza con la manera en que se sirvió Dios para promulgar su ley en el monte del Sinaí, manifiesta claramente la excelencia de esta maravillosa práctica. El Santo Domingo, iluminado por el Espíritu Santo e instituido por la Santísima Virgen y por su propia experiencia, dedicó el resto de su vida a predicar el Santo Rosario con su ejemplo, su palabra en la ciudad de los campos, ante los grandes y pequeños sabios e ignorantes católicos y herejes. El Santo Rosario, que rezaba todos los días, constituida su preparación antes de predicar, su acción de gracias después de la predicación. Preparábase el santo detrás del altar
mayor de Nuestra Señora de París, con el rezo del Santo Rosario para predicar en la fiesta de San Juan Evangelista, cuando se le apareció la Santísima Virgen y le dijo: aunque lo que tienes preparado para predicar sea bueno, aquí te traigo un sermón mucho mejor. El santo recibe de las manos de María el escrito que contiene el sermón, lo lee, lo saborea y lo comprende y da gracias por él a la Santísima Virgen. Llegada la hora del sermón, sube al púlpito y después de no haber recordado la alabanza de San Juan, sino que había sido guardián de la Reina del Cielo, dijo a la asamblea de los nobles doctores que habían venido a escucharlo y estaban acostumbrados a oír solo los discursos ingeniosos y pulidos, que no les hablaría con las palabras elocuentes de la sabiduría humana, sino con la sencillez y la fuerza del Espíritu Santo. Les predicó el Santo Rosario explicándoles la palabra por palabra como a niños la salutación angélica, sirviéndose de las comparaciones muy sencillas leídas del escrito que le diera la Santísima Virgen. Aquí están las palabras del sabio Cartagena, que él tomó en parte del libro del Beato Alano de la Rupe. Afirma el Beato Alano que su padre Santo Domingo le dijo un día en una revelación: mi hijo, tú predicas para que no busque la alabanza humana, sino la salvación de las almas. Escucha lo que me sucedió en París. Debía predicar en la iglesia mayor de Santa María y quería hacerlo ingeniosamente, no por jantaxia, sino por causa de la nobleza y la dignidad de los asistentes. Mientras recitaba mi salterio, es decir, el rosario, según mi costumbre durante la hora precedía al sermón, tuve un éxtasis. Veía a mi amada Señora la Virgen María, que ofreciéndome un libro me decía: por bueno que sea el sermón que vas a predicar, aquí te traigo uno mejor. Muy contento tomé el libro, lo leí todo, y como María lo había dicho, encontré lo que debía de predicar. Se lo agradecí de todo corazón. Llegada la hora del sermón, subí a la cátedra sagrada. Era la fiesta de San Juan, pero solo dije del apóstol que mereció ser escogido para el guardián de la Reina del Cielo. Enseguida hablé así a mi auditorio: señores e ilustres maestros, estáis acostumbrados al oír sermones sabios y elegantes, pero no quiero dirigir los doctas palabras de sabiduría humana, sino mostrarlos el Espíritu de Dios y su poder. Entonces, añade Cartagena, siguiendo el Beato Alano Santo Domingo, les explico la salutación angélica mediante comparaciones y semejanzas muy sencillas. El Beato Alano, como dice él mismo, Cartagena, relata muchas otras apariciones del Señor y de la Santísima Virgen, el Santo Domingo, para instalarlo y animarlo más y a predicar el Santo Rosario a fin de combatir el pecado y convertir a los pecadores y a los herejes. Oigamos este pasaje. El Beato Alano refiere que la Santísima Virgen le reveló que Jesucristo, su Hijo, se había aparecido después de ella a Santo Domingo y le había dicho: Domingo, me alegro de que no te apoyes en tu sabiduría y de que trabajes con humildad en la salvación de las almas, sin procurarte por complacer la vanidad humana. Muchos predicadores quieren desde el comienzo tronar contra los pecados más graves, olvidando antes de dar un remedio penoso. Es necesario preparar al enfermo para que reciba y aproveche. Por ello deben exhortar antes al auditorio al aprecio de la oración y especialmente de mi salterio angélico, porque si todos comienzan a rezarlo, no hay duda de que la clemencia divina será propicia con los que perseveran. Predica pues mi rosario. En otro lugar dice el Beato Alano: todos los predicadores hacen rezar a los cristianos la salutación angélica al comenzar sus sermones para obtener la gracia divina, la razón de lo que es una revelación de la Santísima Virgen a Santo Domingo. Hijo mío, le dijo, no te sorprendas de no lograr con éxito de tus predicaciones, porque trabajas en una tierra que no ha sido regada por la lluvia. Recuerda que cuando Dios quiso renovar al mundo, envió primero la lluvia de la salutación angélica, así renovó al mundo. Exhorta pues a las gentes en tus sermones a rezar el rosario y recogerás grandes frutos para las almas. Hízolo así el santo constantemente y obtuvo notable éxito en sus predicaciones. Me he complacido en citarte palabra por palabra los pasajes de estos serios autores en favor de los predicadores y las personas eruditas que pudieron dudar de la maravillosa eficacia del rosario, mientras que los predicadores, siguiendo el ejemplo del Santo Domingo, enseñaron la devoción del Santo Rosario, florecían la piedad y el fervor de las órdenes religiosas que lo practicaban y en el mundo cristiano. Pero cuando empezó a descuidarse del regalo venido del cielo, solo vemos pecados y desórdenes por todas partes. Cuarta rosa. El rosario y el Beato Alano.
Todas las cosas, inclusive la más santa, sobre todo cuando dependen de la voluntad humana, están sujetas a cambio. No hay, pues, que extrañarse de que la cofradía del Santo Rosario no haya subsistido en su primitivo fervor, sino unos 100 años después de su fundación. Luego permaneció casi sumida en el olvido. Además, la malicia y la envidia del demonio han contribuido mucho seguramente para que se descuidara el Santo Rosario, a fin de detener los torrentes de gracia divina que esta devoción atrae al mundo. Efectivamente, la justicia divina afligió todos los reinos europeos en el año 1349, con la peste más terrible que se haya visto jamás. Esta se extendió a oriente por Italia, Alemania, Francia, Polonia, Hungría, devastando casi todos los territorios, ya que cada 100 hombres solo quedaba uno vivo. Las ciudades, los pueblos, las aldeas, los monasterios quedaban casi desiertos durante los 3 años que duró la epidemia. A este azote de Dios siguieron otros 2, la herejía de los flagelantes y un malado, cisma del año 1376. Después de que la misericordia divina cesaron estas calamidades, la Santísima Virgen ordenó al beato Alano de Rupe, célebre doctor y famoso predicador de la Orden de Santo Domingo del convento de Dinan en Bretaña, renovar la antigua cofradía del Santo Rosario a fin de que ya la susodicha cofradía había nacido en esta provincia. Un religioso del mismo lugar tuviera el honor de restaurarla. Este bienaventurado padre comenzó a trabajar tan noble empresa en el año 1460, sobre todo después de que el Señor, como lo cuenta él mismo, le dijo cierto día que la hostia consagrada, mientras celebraba la Santa Misa, a fin de impulsarlo a predicar el Santo Rosario. ¿Por qué me crucificas de nuevo? ¿Cómo, Señor?, respondió aterrado el beato Alano. Tus pecados me crucifican, respondió Jesús, aunque prefería ser crucificado de nuevo a ver a mi Padre ofendido por los pecados que has cometido. Tú me sigues crucificando, porque tienes la ciencia y cuanto es necesario para predicar el rosario de mi madre, instruir y alejar del pecado a muchas almas, podrías salvarlas y evitar grandes males, pero al no hacerlo eres culpable de los pecados. Tan terribles reproches hicieron que el beato Alano se decidiera a predicar incesantemente el rosario. La Santísima Virgen le dijo también cierto día, para animarlo, más todavía a predicar el Santo Rosario: fuiste un gran pecador en tu juventud, pero yo te alcancé de mi hijo a la conversión. He pedido por ti y he deseado, si fuera posible, padecer toda clase de trabajos por salvarte, ya que los pecadores convertidos constituyen mi gloria, y hacerte digno de predicar por todas partes mi rosario. Santo Domingo, describiéndole con grandes frutos que había conseguido entre las gentes, por esta hermosa devoción que él predicaba continuamente, le decía: mira los frutos que he alcanzado con la predicación del Santo Rosario, que hagan lo mismo tú y cuantos aman a la Santísima Virgen para traer mediante el Santo Rosario a todos los pueblos a la ciencia verdadera de la virtud. Esto es, en resumen, lo que la historia nos enseña acerca del establecimiento del Santo Rosario por Santo Domingo y de su restauración por el beato Alano de Rupe. Quinta Rosa, la cofradía del Rosario. Estrictamente hablando, no hay sino una cofradía del Rosario puesto de 150 Avemarías, pero en razón del fervor de las personas que lo practican, podemos distinguir 3 clases: el rosario común u ordinario, el rosario perpetuo y el rosario cotidiano. La cofradía del rosario ordinario solo exige recitarlo una vez por semana, la del rosario perpetuo una vez al año, la del rosario cotidiano en cambio exige rezarlo completo, es decir, las 150 Avemarías todos los días. Ninguna de estas cofradías implica obligación bajo el pecado, ni siquiera venial si no lo rezamos, porque el compromiso de rezarlo es totalmente voluntario y de su prerrogación, pero no debe alistarse en la cofradía quien no tenga la voluntad decidida de rezarlo, conforme lo exige la cofradía y siempre que pudiera sin faltar a las obligaciones del propio Estado. De suerte que cuando el rezo del Santo Rosario coincide con una obligación de Estado, hay que preferir esta al rosario, por santo que sea. Cuando a causa de una enfermedad no se puede recitar totalmente o en parte sin agravar el padecimiento, no obliga, y cuando por legítima obediencia, olvido involuntario o necesidad apremiante no fue imposible rezarlo, no hay pecado ninguno, ni siquiera venial, y no por ello dejas de participar en las gracias y mérito de los cofrades del Santo Rosario que lo rezan en todo el mundo.
Si deja de rezarlo por pura negligencia, pero sin desprecio formal, absolutamente hablando, tampoco peca. Pero si perdieres la participación en las oraciones, buenas obras y méritos de la cofradía, y por tu negligencia en cosas pequeñas y de su prerrogación, caerás insensiblemente en la infidelidad a las cosas grandes y de obligación esencial. El que desprecia lo pequeño, poco a poco se irá arruinando.